¿Ubicas esa sensación cuando eres niño o niña de que acabas de ver algo de adultos que no debiste haber visto? Básicamente esa sensación resume todo mi viaje de psilocibina. El llamado comienza cuando empiezo a sentir que me empieza a llamar el espíritu de la psilocibina, como, pues no sé, empiezo a sentir que me habla, que me penetra, que me dice, hey, aquí hay algo para ti. Y justo una amiga me escribe y me dice, oye Ania, ¿qué crees? Que una amiga que hace terapia con psilocibina está buscando un espacio en el cual pueda dar su terapia. Pues lo tomé como una señal definitivamente. Mi novio y yo teníamos un espacio de yoga, de expansión de la conciencia donde hacemos muchas cosas. Total que yo digo, ok, la psilocibina literalmente llegó a mí, no tuve que yo salir a buscarla, así que se están conectando las cosas por una situación. Me da a mí mucho miedo porque yo he tenido malas experiencias. Tuve una experiencia de sobredosis con MDMA cuando hacía las cosas a diestra y siniestra sin ningún grado de conciencia que me dejó con una secuela de 1 año de ataques de pánico, depresión. Me tuve que alejar de toda cuestión espiritual porque me volaba demasiado y me hacía entrar en muchísima ansiedad. Así que yo tenía mucho miedo de repetir eso, pero rompí un poco ese ciclo cuando me atreví a hacer ayahuasca por primera vez, porque yo tenía muchísimo miedo a quedarme loca, pero la verdad es que la experiencia fue muy bella. Yo dije, yo no voy a ser esclava de mis miedos, así que solo por eso lo hice. Y aparte las personas con las que lo hice fueron personas sumamente profesionales con las que me sentía en confianza en todo momento. Entonces dije, bueno, está bien. Y aquí tenía miedo porque yo sentía que entregarme a la psilocibina de esta manera implicaba verdaderamente soltar completamente el control de mí misma. Porque en la ayahuasca yo hablé mucho con la ayahuasca y le dije, oye, por favor, sé muy gentil conmigo, te lo pido. Soy súper sensible, para mí todo es demasiado. Entonces, la verdad es que la ayahuasca fue inmensamente gentil y amorosa, súper linda conmigo, así que lo sentí relativamente tranquilo. Pero yo estaba sintiendo que esta vez con la psilocibina iba a ser algo más fuerte, más punch, y que se me estaba invitando realmente a completamente soltar el control. Porque a mí lo que me daba miedo de esas experiencias es que pierdes completamente el control, pierdo completamente el control de mí misma. Y no sé qué me voy a encontrar del otro lado, no sé si me voy a poner ahí a gritar, quitarme la ropa enfrente de la gente y decir X o Y cosa que comprometa la imagen que he creado de mí misma. Entonces, pues eso me daba mucho miedo, pero también al mismo tiempo en mi proceso de fe, de confianza y de certeza, pues he aprendido a entregarme esas cosas las que me da más miedo. Para donde me da miedo, ahí están las respuestas, allí me lo voy a ir. Así que yo estaba ya muy decidida a hacerlo. Llega la señal, se acomoda todo y le digo a Alex, la terapeuta, te voy a dejar el link por si a ti te interesa hacer este tipo de terapia. Le digo a Alex, pues ya está, sí, hacemos un intercambio de la renta por mi propia experiencia. Mi novio también se unió a la experiencia y tienes una sesión previa y una sesión después. En la sesión previa es básicamente para ver la intención, ¿no? O sea, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Qué te está llevando a tomar esa decisión? Y en mi caso yo me di cuenta que a veces en la vida me siento un poco como desconectada, como que siento que por ser una persona que tripea demasiado y que piensa demasiado las cosas y que de todo hace un mega merequetengue intelectual, profundo, espiritual, pues sentía que a veces me cuesta trabajo disfrutar de las cosas más sencillas sin tener que hacer de ellas algo grande. Entonces mi intención era 100% como que bajar a la tierra donde pudiera experimentar la vida sin tener que pensarla tanto. ¡Ay, güey, mi mente! Creo que la vida no se puede comprender, no se puede pensar, es algo que solamente se vive y se experimenta. Entonces yo me sentía desconectada del placer y del gozo por eso. Así que yo intencioné gozo. Y como yo tengo varias amistades que han hecho honguitos y psilocibina, siempre me dicen como no, que bien bonito, que mucho amor. Tengo una amiga que justo acaba de hacer también su ceremonia de silo y ella me dice, no manía, me fue increíble, yo, la reina abeja mariposa, sentí muchísimo amor, tal. Y yo dije, claro, o sea, si yo intenciono gozo, pues así me va a ir lindo. Los honguitos me dijeron, vemos, pues ya. Entro yo a la experiencia. Tenía los ojitos tapados porque te dan un antifaz que puedes elegir o no usar. Y al principio estaba una amiga haciendo sonoterapia, cuencos. Y los cuencos tienen un sonido bastante cósmico, bastante místico. Así que, pues nada, yo estaba ahí escuchando los cuencos y de pronto ese sonido místico me empezó a llevar, pero a la... No, o sea, yo ya estaba en otra dimensión literalmente. Literalmente la psilocibina me llevó a explorar otras dimensiones. Si estás un poco familiarizado o has leído o sabes de H.P. Lovecraft, si no, léelo, es increíble. Literalmente es increíble. Lovecraft, su literatura, él escribe de un género que se dice que él inventó, en realidad él se lo inventó, que se llama terror cósmico. Échate esa, terror cósmico. Y tal cual, o sea, mi viaje fue
terror cósmico, fue como una novela escrita por H.P. Lovecraft. Fue algo que muy característico de la narrativa de Lovecraft es que cada vez que habla de algo, él dice que, o sea, cada vez que habla de un encuentro terrorífico, un encuentro con el más allá, él se refiere a él como algo inteligible, algo que no se puede comprender, algo que va más allá de cualquier comprensión humana, colores que no son colores, emociones que no son emociones, energía que no es energía, o sea, todo lo que va más allá de lo que podemos mínimamente comprender. Así me sentí. No entendía absolutamente nada. Era una sensación existencial rarísima de sentir que todo lo que se me estaba presentando tenía un orden al cual yo no podía tener acceso, al cual jamás se me iba a dar el permiso de acceder. Y yo como soy una persona que estaba muy acostumbrada a querer aproximarme a todo de forma completamente intelectual, querer entender absolutamente todo, me quedé muy confundida, es la palabra. Casi toda la primera parte de la experiencia yo estaba confundida, estaba entregada, o sea, yo estaba como que órale va, venga, ok. Y era como que yo iba en un túnel y se me iban presentando distintas dimensiones con distintas criaturas, distintos entes, distintos objetos flotantes, pero ya nada era antropomorfo, nada era humano. Sentía emociones, pero no eran emociones humanas. Había un orden, pero no era un orden al que yo tuviera acceso. O sea, no había nada de lo que yo había experimentado en otras experiencias de conciencia expandida, ni nada que yo hubiera leído de otras experiencias. Cabe mencionar que tomé un seminario de integración de experiencias psicodélicas para poder integrar mis propias experiencias y pues ahí obviamente hay muchas lecturas de experiencias, los compañeros vamos platicando nuestras experiencias y demás. O sea, no había nada que me hubiera preparado para esto. Creo que Lovecraft fue más o menos lo único que me dio esa sensación de que esto era algo conocido y de que alguien ya había pasado por esas dimensiones. Pero era muy raro y en una de las dimensiones pues conocí a un ente que me hablaba telepáticamente y me invitaba a tocar sus colores, que eran cuerdas de vibración. Y yo cada vez que tocaba uno de sus colores se abrían colores ininteligibles que ni siquiera yo era capaz de verlos o imaginarlos porque no tenía la conciencia. Entonces era como que si alguien de pronto me hablara en un idioma que no es un idioma que yo jamás hubiera escuchado y que por lo tanto ni siquiera tengo la capacidad de intentar entenderlo. Era como si cada vez que yo intentara entender las cosas, solo se abría un bucle de sufrimiento, porque era imposible. Era físicamente, fisiológicamente, mentalmente, existencialmente imposible comprender cualquiera de las cosas a las que tenía acceso. Y cabe mencionar también que yo cada vez antes de, por ejemplo, quise ayahuasca y ahora antes de hacer la ceremonia de psilocibina, yo dije, yo voy a ver el documental que me ha cambiado la vida, que me permitió salir adelante y superar muchísimos de mis miedos existenciales, que se llama El Camino del Psiconauta. Este documental narra la vida de Stan Grof, uno de los fundadores o el principal fundador de la psicoterapia transpersonal. Y Grof habla de muchas cosas. O sea, yo cada vez que veía a Grof, yo decía, yo estoy lista ya para cualquier experiencia psicodélica, venga, 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 échenmela. Pero nada me preparó para esto. Nada me preparó para los seres que vi, la forma en la que se comunicaban. Hubo una dimensión rarísima en la que era como un vacío y había algo que era como una araña, pero pues obviamente no era una araña, ¿no? Es lo que mi psique puede. Puede más o menos encontrarle un fucking nombre, algo a eso, porque era una locura, o sea, era un ser, un ente, ¿no? Y yo estaba como observador en la dimensión, es decir, como que el ente no sabía que yo estaba ahí y como que no sabía que yo podía observarlo, entonces solo estaba haciendo como su día a día, ¿no? Su daily life. Y había unos objetos flotantes, pero no eran objetos geométricos y tampoco eran objetos. O sea, de verdad, ni siquiera creo que tenga sentido intentar explicarte qué fue lo que vi porque no te lo vas a poder imaginar. No tiene punto que te lo intentes imaginar. Y tal vez tu cerebro explotaría tanto como el mío si te lo intentaras imaginar. Entonces, allí yo viví, experimenté una sensación de desolación existencial, de otra vez, emociones para las que no tengo palabras y no creo que existan palabras para describirlas. O sea, toda la experiencia fue muy inhumana. Entonces, cabe mencionar que la dosis para todos eran 3 gramos. Yo tomé solo 2 por mi sensibilidad, porque lo platiqué con la terapeuta, pero aún así siento que 2 gramos para mí fue como si yo me hubiera tomado 5 o 6, que es una dosis alta o quizá más. Había un yo todavía, había una sensación de una niña que quería comprender, pero mientras más quisiera yo comprender lo que estaba viendo,
más confundida me sentía. No había Dios, no había sensación de unidad, no había propósito, no había conexión con la madre naturaleza, no había sanación de la infancia. No, era solo un cuento de terror cósmico de Lovecraft en el cual estuve un buen rato hasta que acabaron los cuencos. Y yo creo que lo que me hizo conectar con esa frecuencia definitivamente fue la frecuencia de los cuencos, porque es una frecuencia cósmica, vaya, o sea, no son sonidos como de agüita o de lluvia, no, o sea, es una frecuencia como más allá de este mundo. Y bueno, ya pasa la parte de los cuencos, Mitch se retira, que es quien estaba dando la sonoterapia, y entonces el equipo, que estaba compuesto por 2 terapeutas y un trip sitter que está ahí para acompañarte, para apoyarte en lo que necesitas. Bendiciones, Javi, me ayudaste mucho. En uno de esos momentos, pues yo ya estaba muy abrumada cuando empezaron a poner música, porque la música yo sentía, no sé si era mi trip o era la realidad, pero yo sentía que la música estaba cambiando demasiado rápido y yo me estaba sobreestimulando porque era una frecuencia muy distinta de una canción a la siguiente, ¿no? De pronto se sentía como yo me sentía en un lago, de así budista, y de pronto me sentía en un cuento de terror de hadas y brujas y criaturas malévolas. O sea, como que era demasiado lo que estaba sucediendo todo el tiempo. Y aparte teníamos luces de colores en el techo y yo me estaba sobreestimulando demasiado, pero una sobreestimulación existencial. O sea, no sé si te pasa que te sobreestimulas con estar demasiado tiempo en la tele o en el teléfono o ir a lugares con mucha gente o socializar demasiado. Bueno, imagínate eso, pero a nivel existencial, cósmico. Así me sentía yo. Horrible, no recomiendo. O sea, sí recomiendo la experiencia, pero no sobreestimularte. Yo dudé un buen rato entre decirle a una de las terapeutas, oye, por favor, apaguen las luces o bájenla la música, algo, ¿no? O sea, como para bajar era una ansiedad existencial. Y pues me tardé en pedirlo y me di cuenta, y aquí fue como la primera realización más importante que tuve todo mi viaje, de cómo soy perfectamente capaz de hacerme pasar un infierno terrible antes de poner límites o de pedir algo o de querer incomodar al otro. Porque yo decía, no, es que Ania, tú no eres la única persona que está aquí, o sea, vea cuántas personas hay, qué tal que todo esto es parte del trip y todo esto es necesario que lo experimenten y lo vivan, y tú por tu incomodidad, por tu debilidad, o sea, yo traía un diálogo conmigo misma de ser débil, de ser incapaz, no estás pudiendo con la experiencia y te está afectando demasiado. Entonces era como que de verdad yo era capaz de hacerme pasar un infierno, literalmente un infierno, porque duró eones esa sensación de confusión, de no entender nada, no recibir mensajes de ningún tipo, no, o sea, nada, o sea, solo pura confusión existencial, así, antes de poder decir, oigan, ¿pueden apagar las luces, por favor? O oigan, ¿le pueden bajar a la música, por favor? Entonces, al final tomé la decisión de hacerlo. Se apagaron las luces y, no, mi alma descansó cuando apagaron las luces, porque eran luces como neón. O sea, no estaban tan intensas, pero pues, estás en 3 gramos de psilocibina, pues se siente intenso el asunto. Entonces, pues sí hubo una diferencia muy grande. Así que a la realización 1 la podemos titular, todavía sigo teniendo tanto miedo a incomodar a los demás que prefiero hacerme pasar por un infierno. Eso fue duro, fue fuerte verlo. Una vez que pude hablar con las terapeutas y decirles, ¿saben qué? Por favor, necesito esto, pues ya, o sea, me aliviané cañón. Pero ahí también empezó como otro asunto donde yo ya quería irme a mi casa. Yo decía, no, es que esto está terrible, le estoy pasando muy mal. Y cuando hablé con Alex, con la terapeuta, y le dije, oye, es que me quiero ir a mi casa, como que me frené en seco porque todavía hay una parte de mí muy consciente y dije como, ay, seguro esto siempre lo dice la gente cuando viene. Y le dije, esto te lo dicen siempre, ¿verdad? Y me dijo, sí. Y ella me dice como, es que es el espacio seguro, tranquila, pues es normal, ¿no? O sea, pero pues es parte de la experiencia y estás aquí. Y yo, bueno, algo que me pasó después es que Alex tiene una energía muy hermosa y acompaña de forma muy linda, pero era una energía que en ese momento era muy mental para mí y yo necesitaba como salir de la necesidad y del bucle de querer entender todo, porque era demasiado. O sea, me empecé a confundir muchísimo con mi realidad, como que sentía que toda la espiritualidad que conocía y que sabía y que había conocido no servía para nada en ese momento. Sentí que perdí toda noción y que no tenía ni idea de nada de lo que yo creía haber aprendido durante los últimos 9 años. O
O sea, fue una muerte de ego total. O sea, nada de lo que yo creía aplicaba para este instante. Eso me dejó en una sensación muy rara al principio. Después descendimos al abismo. Esta es la parte 2. En la parte 2 yo le digo a otra de las terapeutas, oye, ¿puedo hablar contigo? Me dice, sí, ya, llega conmigo. Me dice, ¿qué pasa? Y allí me di cuenta de cuánto me costó también pedir que quería hablar con esa terapeuta. O sea, como que me sentía indigna o me sentía que no iba a ser escuchada o me sentía que, no sé, que no merecía ser escuchada y me costó mucho trabajo pedirlo, pero una vez que lo pedí, no saben cómo me aliviané. Me daba mucho miedo y tenía una sensación muy fuerte de no tiene sentido compartir todo lo que estoy viviendo porque ni siquiera yo lo entiendo, ni siquiera sé que es incomprensible. No tiene sentido alguno compartirlo. Y me di cuenta de que aún así había una fuerza dentro de mí que me decía, pues inténtalo, o sea, no tienes de otra. O vas a sufrir y quedarte en este bucle así de no entender nada, o inténtalo hablar. Y en cuanto lo hablé con la terapeuta que se llama Hannah, así, o sea, un alivio en mi corazón. Aunque no tenía sentido de nada de lo que estaba diciendo, el simple hecho de ser escuchada me alivianó muchísimo. Y ya cuando me empezó a escuchar y yo me sentía ahora en un espacio seguro, como en un espacio seguro no porque no lo fuera un espacio seguro, sino porque yo no había reconocido que era un espacio seguro para mí y que podía expresarme. Entonces ahí se empezó a desbloquear mi inconsciente en la infancia. Cosas que yo ya había vivido en la ayahuasca, pero es como si la ayahuasca me hubiera puesto una película de lo que yo viví en la infancia y yo lo pudiera ver con otros ojos. Pero aquí fue como si literalmente hubiera revivido y multiplicado mis emociones de la infancia. Y sobre todo las emociones dolorosas. Las emociones de abandono, las emociones de violencia, las emociones de sentirme sobre todo abandonada y sola, ¿no? O sea, veía mucho a mi hermano. Fue una situación muy fuerte, porque todas son cosas que yo era muy consciente de ellas, pero las había procesado mentalmente. O sea, yo decía, sí, claro, yo viví esto en mi infancia. Pero una cosa es tripear sobre ello todo lo que quieras y otra cosa es ya genuinamente pues volver a sentirlo, revivir las emociones. No, lloré muchísimo, le conté a Hannah todo lo que yo estaba viviendo. Para este punto pues ya había salido de ese bucle de emocional por el que me llevó la música, porque además le bajaron, como que ya pusieron música como que más tranqui. Hablar la verdad es que me ayudó un montón. Pero de aquí el resto del viaje, que es mucho visitar mi infancia, visitar como por estar muy ensimismada en mi dolor, no había visto la propia vida de mis padres y de mi hermano, no había visto sus mundos tan maravillosos y mágicos. También tuve un momento muy fuerte en el cual fui al baño con la terapeuta. Estaban las dos terapeutas y le dije a una de ellas, como, oye, ¿sabes qué? Que estoy aprendiendo algo ahorita, ¿no? Ahorita mismo estoy aprendiendo a decir lo que necesito, entonces necesito estar solo con esta otra terapeuta. Y le digo, no es personal, tal, y me dice, no, sí, obvio, no te preocupes, ¿no? Entonces, pues ya, se va y yo me empecé a sentir súper mal. Y dije, y le digo a la terapeuta, le digo, oye, es que siento que la hice sentir mal, o sea, como que tal. Y me dice, no, Mania, ese es tu trip, esa es tu idea. Y ahí me cayó un 20 loquísimo, donde me di cuenta como mucho de lo que creo todo el tiempo, yo juro que es intuición y que sé lo que está pasando en las otras personas, es proyección de mis propias heridas, de mi sentir en este caso, de que mis decisiones o de que lo que yo necesito va a incomodar o molestar al otro. O de que ella no tuviera, no sé, suficientes herramientas terapéuticas para no tomarse de personal el decir que yo necesitaba ese espacio. Entonces, ¿cuántas veces yo he nombrado como intuición algo que ni de chiste es intuición? Y bueno, pasa esa parte. El resto del viaje fue relativamente ya más tranquilo, como que fueron sube y bajas, ya iba bajando más. Solo hubo un momento muy fuerte donde empecé a conocer el vacío existencial. Y esto yo ya sabía que era muy posible que se me presentase eso porque en altas dosis de consumos de psicodélicos, Stan Grof, precisamente ese terapeuta, habla de que hay un punto en el que tocas el sinsentido, ¿no? Donde las experiencias psicodélicas te llevan a nada tiene sentido, nada tiene sentido, nada tiene sentido. Y yo ahí estaba y realmente nada tenía sentido. Nada. O sea, la espiritualidad, Dios, nada, no había nada. Vacío. Y me sentía muy mal, me sentía existencialmente perdida. Y le levanto la manita al trip sitter y le digo, oye, estoy en un muy mal lugar,
necesito platicar contigo. Y le dije, cuéntame de tu vida, cuéntame de ti. Y me empezó a contar de él y de su vida, ¿no? Como financiero, tal, y no sabe el alivio que sentí. O sea, como que solo necesitaba contacto humano y eso le dio sentido. Entonces dije, güey, claro, o sea, a mí me da sentido escuchar a la gente. Me da sentido, no sé, como solo saber que no estoy sola en este mundo y que muchos de nosotros no tenemos ni idea y algunos fingimos que la tenemos o nos pasamos mucho tiempo buscando o creyendo tener idea, buscando certezas, pero en ese momento lo que más me dio sentido no fue todas las mil teorías que yo hubiera estudiado o la preparación meditativa que yo hubiera tenido, no, me dio sentido escuchar a alguien más, escuchar su historia, escuchar su vida. Y creo que si bien esto es un resumen muy corto de todo lo que viví en esa experiencia, lo que más quiero compartir es esa realización de darme cuenta de que toda la espiritualidad que yo había estudiado no me sirvió de nada ante lo infinito que es este mundo, lo incognoscible que es infinito, o sea, yo entendí, allí vi por primera vez que todo lo que yo creo que entiendo es nada, nada. Y que al mismo tiempo la Silo me estaba mostrando como esas dimensiones a las que accedí eran dimensiones de mí misma, de mi propia profundidad. Y dije, madres, o sea, yo sí sabía que era una persona profunda, pero no a este grado. Es demasiada profundidad. Pues claro, por eso a veces me pierdo, por eso a veces no puedo estar en la superficie, porque es algo muy esencial mío. Y es como que la psilocibina me hacía esta pregunta retórica, ¿no? Y me decía como, pues Ania, si tú quieres vivir en la superficie, vas a renunciar a eso. Y ahí yo dije, es que ni siquiera puedo renunciar a eso. Es algo que soy. Así que solo aprendí como a viajar, ¿no? A viajar, a ser como una ballena que toca lo más profundo y está ahí un buen rato, pero también aprende a salir a la superficie. Entonces, esos fueron los aprendizajes más grandes, pero creo que el principal y el que más me gustaría compartirte aquí ahora es, después de tantos años de camino espiritual, a partir de esta experiencia me di cuenta de que no hay nada que me permita jamás acercarme al misterio que es este mundo, al misterio que es este universo. Es demasiado vasto, es demasiado incognoscible, es mucho más allá de lo que, o sea, la experiencia humana es un microporcentaje de todas las maneras en las que se puede experimentar la vida y con mi mente humana no voy a poder ni mínimamente acercarme a eso y no lo necesito. Así que solté poco a poco, porque fue un proceso de integración fuerte, largo, pesado, la necesidad de entender o de creer que tengo algún tipo de certeza de que sé que es el amor, sé que es Dios, sé que soy Dios o no soy Dios. O sea, no tengo idea, no tengo la más remota idea de nada. O sea, vi y era demasiado y se me rompió todo. Me sentí tan insignificante, tan pequeña, pero paradójicamente esto me liberó. Esto me liberó y me dijo, pues güey, no te corresponde a ti querer entender todos los misterios en esta vida, solo experiméntala como puedas. Y busca compañía humana, y busca ayuda humana, porque ninguna teoría espiritual, ni ningún gurú, ni ningún guía espiritual me salvó de esa experiencia. Lo único que me salvó fue escuchar a alguien más. La historia de alguien más, la vida de alguien más. Fue ver a más personas existiendo en ese mismo momento que yo. Eso fue lo que realmente me salvó. Así que quería contarte esta experiencia porque querer entender la vida es renunciar a vivirla. Querer vivir la vida espiritual es renunciar a la vida humana. Aprendí que quiero vivir la experiencia humana, no huir de ella. Y la experiencia humana implica ignorancia, implica no tener todas las respuestas, implica no tener idea de qué hay allá afuera y no pretender tenerla. Es como si la psilocibina, pues como dicen, ¿no? Te regaña, me regañó, me dijo, no, güey, tú estás mal si tú crees que puedes entender. Y me mostró. Me dijo, ¿neta? ¿Neta tú crees que puedes entender esto? No, no hay manera, jamás, la verdad. Y la recuperación de eso fue pesada porque yo dije, es que no hubo Dios allí, no hubo un alma que me salvara. Entonces pasé una noche oscura del alma
de esas veces donde sientes que nada de lo que le daba sentido a tu vida se lo da. O sea, como que dije, güey, o sea, todas las certezas que yo tenía, la relación que había generado con Dios, la relación que había generado con Jesús, la relación con la Pachamama, se va a la mierda. Y al mismo tiempo eso fue muy liberador porque tuve que elegir la fe a oscuras. Cuando se te presenta la noche oscura del alma, diría San Juan de la Cruz, hay una sensación de que Dios te ha abandonado, hay una sensación de que no existe Dios, hay una sensación de que nada tiene sentido, hay tristeza, hay dolor, hay desprecio, pero también hay fe, solo que es una fe que te hace caminar a ciegas, que te hace caminar en un lugar completamente desconocido, donde no tienes ni una sola certeza y aún así eliges seguir caminando. La fe es una paradoja. Y mantuve mi fe. Aunque me sentía de la chingada los siguientes días, mantuve mi fe, mantuve mi fe, mantuve mi fe. Y apenas ayer hice un temazcal guiado por una gran amiga mía, donde por fin se terminó de integrar la experiencia y me di cuenta de que durante mucho tiempo me había sobreidentificado con mi necesidad de entender las cosas y con la oscuridad también que hay en mí, que vive en mí. Y que esa sobreidentificación con el vacío, con lo existencial, con el dolor, ya no estaba actualizada conmigo. La experiencia humana también es el gozo, el disfrutar. Entonces, paradójicamente se cumplió la intención. Quizá no viví una experiencia gozosa durante la psilocibina, pero gracias a todo ese proceso hoy puedo vivirme desde un lugar donde ya no pretendo. Y yo creía genuinamente que yo entendía, pero entendía desde un miedo, desde una soberbia, desde un, no sé, ni idea ya, ni vale la pena querer descifrar desde dónde intentaba entenderlo, porque solo sé que ya no. Y es paradójico y por eso la carta es Embrace the Paradox. Abraza la paradoja. Porque es como que no es que todas las cosas que yo supiera no son reales, ¿no? Pues sí, lo son de alguna manera, pero no van a ser suficientes para dar explicación a esto. O sea, en algún punto de la ceremonia o en la terapia pensé en el tiempo y yo, güey, ¿qué es el tiempo? O sea, la asilo me llevó a deconstruir el tiempo y darme cuenta que es algo mucho más loco de lo que jamás podré pensar e imaginar. O sea, es una locura el tiempo. Entonces, ya, hoy encuentro paz en no saber, en elegir no saber. Seguir aprendiendo, ahí está la paradoja. Seguir aprendiendo y no tener que posicionarme en una verdad o la otra. Hoy elijo ser más humana, hoy elijo dejar de identificarme con la versión que se sobreidentifica con el dolor, que se arrastra en el lodo, que se siente no merecedora, que se aferra al dolor existencial, al vacío existencial. Y di muerte a esa versión ayer para que renazca una versión que no es definida por esa experiencia ni ninguna otra, que se abre al misterio, pero con confianza, con gozo, que se permite disfrutar de lo sencillo, de lo humano, de lo mundano y sobre todo que suelta la necesidad de entender.